Saludos y bienvenidos a esta clase sobre las operaciones con monomios. En esta oportunidad, en esta clase 1, estaremos trabajando la adición y sustracción de monomios. Te pido que te suscribas y active las notificaciones. No te olvides de tomar apuntes. Empecemos. Bien, en esta oportunidad te voy a presentar el esquema de la unidad, donde puede ver la secuencia y la jerarquía de los subtemas que estaremos trabajando en esta unidad. Ahora pasaremos a trabajar la suma o adición de monomios, y solo se pueden sumar o restar, en caso de que lo fuere, dos o más monomios si estos son semejantes. Y para sumar monomios semejantes, debemos sumar sus coeficientes y transcribir la parte literal común a los monomios sumandos. Por ejemplo, aquí tenemos la forma general para sumar dos monomios semejantes, siendo A y B sus coeficientes. Esto se suma y la parte literal x a la n será la parte común al resultado. Y vamos a entrar a los ejemplos. Determinar 16a elevado a la 3 más negativo 7a elevado a la 3. Entonces lo que debemos de hacer es plantear la suma y luego sumar los coeficientes, teniendo en cuenta que la parte literal, que es la parte común de ambos, será también la parte literal del resultado de la operación suma, en este caso. Y debemos sumar los coeficientes. 16 más negativo 7 sería 9. Acompañado de a la 3. Ejemplo 2. Determinar la suma de 16a a la 3b a la 2 más 7a a la 3b menos 20a a la 3b a la 2 más 50a a la 3b a la 2. Lo primero que debemos de hacer es agrupar los términos semejantes. Y en este caso los semejantes están apareciendo de color amarillo. Luego agrupamos las partes semejantes y por último agrupamos los coeficientes teniendo en cuenta su parte literal, que es la parte común o el factor común. Luego 16 menos 20 da negativo 4 más 50 y negativo 4 más 50 aquí serían 46 a la 3b a la 2, que es la parte literal común a los términos anteriores. Luego escribimos el resultado de forma estándar. Si nos damos cuenta, el término o monomio que no era común se transcribió igual a lo largo de toda la operación.
Hay dos formas de organizar la suma, que es la forma horizontal, la que acabamos de ver, pero también podemos organizar la suma de monomios de forma vertical, como tradicionalmente se organiza la suma aritmética. Por ejemplo, si queremos determinar la suma de 16x3 y elevado al cuadrado más 17 más 50x3 y elevado al cuadrado, pues lo que debemos de hacer es organizar uno debajo de otro, semejante debajo de semejante, sumar o restar los coeficientes de acuerdo al signo que es de la operacional, y el término o monomio que no es semejante a lo demás, pues pasa igual en la escritura horizontal. Podemos poner otro ejemplo. En este caso, los tres monomios son semejantes. Están acompañados de la misma parte literal. Entonces organizamos uno debajo de otro. Y luego decimos negativo 25 más 50 da positivo 25. Más 17 da positivo 42 mx al cuadrado. Y esa es la forma vertical de organizar la suma. Pasamos al siguiente ejemplo. Aquí en esta página web hay una aplicación que te puede ayudar a verificar los resultados de tus operaciones. Una aplicación web donde podemos acceder y verificar los resultados de nuestra operación. Bien, continuamos con el ejemplo. Aquí tenemos la siguiente expresión. Lo primero que debemos de hacer es identificar la parte semejante. Luego agrupar esa parte semejante en la forma horizontal. Luego sacar la parte común en cada caso. Luego operar por suma los coeficientes. En este caso aquí 8 menos 40 da negativo 32. Y aquí negativo 25 más 90 serían 65 más 3, 68. Luego escribimos de forma estándar la expresión de acuerdo a como nos guste. Puede ser esta parte aquí arriba o puede ser esta parte aquí. Entonces, como les decía anteriormente, aquí tenemos la página web de Canva. Pues vamos a acceder y vamos a ver cómo podemos usar esta aplicación Graspable Math Canva. ¿Cómo la usaremos? Aquí lo primero que hay que hacer es introducir una expresión. Por ejemplo, vamos a introducir la expresión
Luego, introducida esta expresión, lo que debemos de hacer es enganchar los términos por el signo operacional que tienen a la izquierda y moverlo a continuación de su semejante. Luego, para reducir los términos semejantes ya agrupados, solo debemos de cliquear 2 veces el signo operacional entre ellos, y como se dan cuenta, ellos se reducen por suma o resta entre sí. Y ahí tenemos la operación. Podemos también ver otro ejemplo. Vamos a arrastrar este para acá. Podemos insertar otro ejemplo. Y le damos a entrar. Lo podemos poner aquí. Entonces, fíjese bien qué es lo que voy a hacer. Yo puedo mover los términos semejantes y agruparlo. Pero para mover los términos semejantes, debo de agarrarlo por el signo que está a la izquierda. ¿Se dan cuenta? Entonces, luego para reducirlo entre sí, le doy un doble clic al signo operacional que lo separa. Y si se dan cuenta, se va reduciendo entre sí. Esta es una aplicación que se usa de forma virtual en la web y que con la cual podemos verificar si los resultados de nuestra operación están correctos. Así que vamos a continuar con los ejemplos. Bien, ahora, después de explicado este ejemplo y visto la aplicación web Graphable Math Canvas, vamos a seguir con más ejemplo, pero en este caso lo vamos a hacer de forma vertical. Hemos organizado la operación de forma vertical, y si nos damos cuenta, la hemos organizado términos semejantes o monomios semejantes debajo de monomios semejantes. Luego podemos aquí los coeficientes. 3 más negativo 25 da negativo 22 más 90. Negativo 22 más 90 serían 68.
Luego 8 más negativo 40 sería negativo 32. Y ahí está. Ahora pasemos a la sustracción de monomio. Y para entender la sustracción o resta, debemos tener claro qué es el opuesto de un monomio. Si tenemos un monomio, por ejemplo, q de x, una expresión que depende de la variable x, en este caso b, x a la m. Entonces, el opuesto de q de x será menos negativo q de x, que es lo mismo que negativo b m a la x. Entonces, la diferencia de dos monomios, p de x menos q de x, es equivalente a sumar al monomio minuendo, que es el p de x, el opuesto del monomio sustraendo. Y eso se presenta como sigue. P de x menos q de x es igual a p de x más el opuesto de q de x. Así se define la resta y por lo tanto eso va a ser igual a ax a la n a la m más el opuesto de bx a la m. Y así planteamos verticalmente horizontalmente la sustracción o resta. Así planteamos horizontalmente la sustracción o resta. Vamos a ver los ejemplos. Aquí tenemos que identificar cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo. El minuendo es el que es la expresión o el monomio que está después de la palabra de. Ese es el minuendo, y el sustraendo es el monomio que está después o a la derecha de la palabra restar. Entonces, en este caso, la resta se va a plantear como sigue: 15xy menos 90xy, y eso va a ser igual a 15xy más el opuesto de 90xy, que sería negativo 90xy. Luego agrupamos como en la suma los coeficientes entre sí y operamos. 15 más negativo 90 sería negativo 75xy. Y podemos ir para comprobar esto acá a GraphPubl nuevamente. Y editar la resta 15xy menos 90xy. Le damos a insertar. Luego, para obtener el resultado, lo que hacemos es darle doble clic y ya ahí tenemos el resultado de la resta o sustracción. Como pueden ver, pueden insertar otro ejemplo. En este caso yo voy a insertar otro. Voy a poner 120 x al cuadrado y a la 4 menos 75 x elevado a la segunda potencia y elevado a la cuarta potencia. Lo insertamos. Luego, ¿qué hacemos? Para obtener el resultado de esa resta de monomios semejantes, lo que debemos de hacer es doble clic en el signo operacional y automáticamente se obtiene el resultado. Bien, seguimos. Entonces vamos a ver aquí
el siguiente ejemplo de 190x a la m y al cuadrado restar 150x a la m y al cuadrado. Entonces aquí debemos identificar el minuendo y el sustraendo. Luego que identificamos, planteamos la resta en el orden correcto. Luego planteamos la definición, aplicamos la definición que dice que el minuendo menos el sustraendo es igual al minuendo más el opuesto del sustraendo. En este caso, 190x a la m y a la 2 menos 150x a la m y a la 2 es igual a 190x a la m y a la 2 más el opuesto de 150x a la m y a la 2. En este caso sería negativo 150, el opuesto. Ahora simplemente restamos los coeficientes o sumamos los coeficientes, transcribiendo la parte literal como factor común. En este caso, aquí tengo 190 más negativo 150 serían 40. X a la m, y a la 2, que es la parte común, el factor común, la parte literal. Bien, pues pasamos al siguiente ejemplo y siempre vayan, consulten esta página web graspablemat.com Canvas. Ahí pueden verificar los resultados de sus operaciones. Entonces aquí vamos a ver estos ejemplos. Entonces sería 10 a la 3 b a la 2 menos negativo 4 a la 3 b a la 2. Entonces el minuendo en este caso sería 10 a la 3 b a la 2 y el sustraendo será negativo 4 a la 3 b a la 2. Entonces se va a escribir 10 a la 3 b a la 2 más el opuesto de negativo 4, que sería positivo 4. Ahora se agrupan los coeficientes con la parte literal común. Luego 10 más 4 serían 14. Y ahí obtuvimos el resultado. Lo mismo podemos hacer abajo. Se plantea por la definición y luego se obtiene el resultado. Y lo podemos ver nuevamente en la página de GraphPableMat. Insertamos la expresión 10 y a la 2, por ejemplo, menos negativo 4 x a la m, para poner un ejemplo, y a la 2. Cerramos, le damos a insertar y los primeros que hacemos es maniobrar con estos signos. Le damos doble clic y ahí tenemos, fíjese bien cómo va desarrollando la operación. Y ahí está el resultado. Entonces aquí se copió la misma expresión.
Fíjense bien que le di doble clic al paréntesis y hizo lo mismo que anteriormente. Luego le damos doble clic a los signos menos contiguos o continuo, mejor dicho, y se transforma en más. Luego le doy doble clic al signo de más y se suman los monomios semejantes. Así que vamos a continuar. Aquí tenemos otra operación de sustracción o resta planteada con 3 términos. Lo primero que hacemos es de 2 a 2, teniendo en cuenta la parte común. Entonces, como son fracciones semejantes porque tienen igual denominador, simplemente restamos 15 menos 3, sería 12 cuartos mn a la 3. Luego seguimos con las otras dos. Decimos 12 cuartos menos 7 cuartos serían 5 cuartos. Como son semejantes, se restan los numeradores y el denominador común, como lo ven aquí, pasa igual. Entonces sería el resultado 5 cuartos mn a la 3. Pues continuamos con el siguiente ejemplo. Identificamos los semejantes, luego lo agrupamos, luego agrupamos los coeficientes sacando la parte literal como factor común y luego sumamos los coeficientes agregándole la parte literal común. Aquí lo que se hizo fue agrupar entre ellos, como todos son semejantes, agrupar entre ellos los positivos y los negativos entre sí, y luego al positivo restarle el negativo. Y ahí obtuvimos el resultado. Aquí tenemos otro ejemplo. Identificamos las partes semejantes. Luego agrupamos coeficientes sacando la parte común o el factor común fuera del paréntesis. Operamos por suma o resta. Identificamos los semejantes, lo agrupamos, luego agrupamos sus coeficientes, luego operamos y obtenemos el resultado. Ahora pasamos a los ejercicios del cuaderno. Estos ejercicios lo hacen en su libreta de apuntes como práctica. Y hasta aquí este video. Gracias por su atención.